Hola, ¿qué tal amigos? Entonces vamos a ver este quinto paso que es la configuración del render. Ok, vamos a entender en primer plano que el motor de render es un programa aparte de la plataforma que estamos usando para modelar. En sí, podemos tener V-Ray para Revit, podemos tener V-Ray para SketchUp, lo tenemos nosotros usando en, como les dije en un principio, para 3D Max. Entonces, vamos a configurar V-Ray y eso es un motor que le podemos agregar a ciertos programas, como en este caso 3D Max. Sabiendo eso, hay tres puntos importantes dentro del motor de render y dentro de cualquier motor de render que debemos de saber. Y son estos. ¿Sí? Vamos a ver. Estos serían los tres puntos importantes. V-Ray los pone así. Bueno, yo los quiero encasillar así en esas tres partes importantes de V-Ray para que no se me vayan a perder. Sí tiene más cosas V-Ray, pero esto es la parte central, esto es lo más importante y entonces hay que entenderlo. ¿Sí? Este es nuestro motor de render, es nuestra plataforma y hay configuraciones, pero no podemos configurar si no sabemos o si no entendemos el programa, cómo funciona. Cuando ustedes sepan configurar V-Ray, entonces van a poder hacer sus propias configuraciones. Vaya, van a hacer sus propios parámetros, van a usar, no van a tener nadie que les diga qué usar en cada escena. Sí, ahorita por ejemplo, pues han estado siguiendo una guía aproximada de cómo se usa el programa. Y más que nada no el programa, sino más bien crear un flujo de trabajo. El flujo de trabajo, recuerden ustedes, yo les mencionaba los ingredientes para hacer fotorrealismo. Una era el modelado, si es que lo recuerdan, y la otra era la iluminación. Iluminación va junto con fotografía. Luego le veíamos la ambientación y materiales. Y luego la postproducción. Esos cuatro ingredientes me van a crear la postproducción. Ok, dentro de esos ingredientes, si se fijan, esta configuración no está mencionada, porque el flujo de trabajo puede cambiar de un motor de render a otro. Sin embargo, esos cuatro ingredientes nunca cambian, esos sí son inamovibles para cualquier motor de render. Bueno, entonces, por eso es que yo les decía, sí es importante y no. Es importante saber esta configuración porque es el motor de render que estamos usando. Y ok, tenemos la primera parte que es el sampleo. Cuando ustedes entiendan el sampleo, lo demás va a ser muy sencillo. Vamos a entender primero qué tipo de motor de render estamos usando. Y nosotros estamos usando un motor con sesgo, así se le llama, con sesgo. Es un motor Biaser, que a lo mejor es mucho rollo, se los voy a dejar en un archivo PDF, porque no me gustaría estarlo leyendo. Vaya, ustedes lo pueden encontrar estos datos en cualquier otro lado, pero sí quiero que investiguen qué es Biaser y Unbiased, Unbiased o Bias, como muchos le dicen en inglés. ¿Sí? En español, bueno, si lo nombramos como está escrito es biased o unbiased, ¿sí? Bias o unbiased. Y bueno, si nosotros tenemos alguna duda ya que tenga que ver con mi rey, podemos preguntarle a Ricardo Ortiz. En este caso, él es el encargado o el representante de Chaos Group Latinoamérica. Si nosotros tenemos alguna duda sobre Virrey, alguna parte técnica demasiado específica, podemos preguntarle a Ricardo Ortiz, que es en quien yo me apoyo mucho y quien yo me apoyé para hacer este curso. Y bueno, tenemos la carta abierta con él, ¿no? Les iba a mostrar la versión de Virrey que ustedes están usando. Así es como la vamos a desmenuzar o como la vamos a entender. Esto sería el número de versión. ¿Qué versión están usando ustedes? Yo estoy usando ahorita la 3.501. Y bueno, esta es la versión, este es el Service Pack y este es el Update.
Ok, este es update, es nada más una actualización al Service Pack. Pero hay veces cuando la versión cambia, por ejemplo, me tocó a mí la transición donde yo usaba el 1.4, bueno, ya me tocó usar la versión 2 y ya llevo usada la versión 3 y acaba de salir la versión 4. Entonces, bueno, hay que actualizarnos, a lo mejor nos cuesta trabajo actualizarnos, pero si entendemos cómo funciona, va a ser fácil hacerlo. Va a ser fácil actualizarnos sin perder la esencia de lo que ya aprendimos. Ok, yo les decía, vamos a ver el sampleo y lo que primero que vamos a encontrarnos en la configuración de V-Ray o las partes importantes de V-Ray va a ser esta imagen sampler anti-aliasing. ¿Ok? ¿Alguno de ustedes sabe a qué se refiere esto? ¿O dónde lo pueden encontrar? Simplemente. Bueno, se va a encontrar aquí. Este es el imagen sampler y al parecer pues tiene muy pocas opciones. Pero lo que nos presenta V-Ray es una versión simplificada al principio. ¿Sí? En esta parte de V-Ray nosotros encontramos muchísimas opciones que están muy simples. Vaya, cualquiera que nosotros despleguemos tiene opciones demasiado sencillas. A lo mejor aquí parece ser que ya se la complica un poquito más, pero no tiene mayor chiste. Sin embargo, tiene aquí un botón que dice Default, que si nosotros lo presionamos nos va a mostrar algunas opciones más si lo dejamos avanzado y nos muestra otras opciones más si le damos en el modo experto. Bueno, vamos a tratar de usarlo siempre por default. Lo menos que le podamos mover a V-Ray será mejor. ¿Para qué no la complicamos tanto? Entonces, vamos a manejarlo casi siempre por default. En algunas ocasiones sí, vamos a abrir el modo experto, pero por lo pronto vamos a tratar de dejarlo por default. En el caso de Global Switch, tenemos lo que es el displacement. Si nosotros apagamos aquí displacement, estas partes que tenían displays, el modificador de displays, ya no va a ser efectivo, se va a apagar por completo y el render va a ser muy rápido. Pero esos relieves que tenía nuestra textura, pues ya no se van a notar. Entonces aquí es donde su nombre lo dice, Global Switch, nosotros podemos prender y apagar el displacement. En el caso de las luces, prender y apagar todas las luces. Si las apagamos, ya no tenemos ninguna luz prendida de ningún tipo. Eh, Aquí le podemos decir que no saque un render final, simplemente que haga prepasos y que nos deje un render hasta el punto en donde ya empieza a renderizar, ahí se va a parar. Entonces nos va a mostrar a lo mejor una escena con cuadritos y nosotros sacamos el render por medio de Bucket. Y bueno, esto en realidad, esto es Global Switch, Switch globales. Aquí tenemos también una herramienta que yo voy a usar ahorita más en un momento para mostrarles los ejercicios. Entonces, ahorita por lo pronto, pues esto no lo voy a explicar, pero esta parte es la importante, imagen sampler. Ok, voy a mostrarlo en modo experto y no me muestra gran cosa, la verdad es que nada más nos muestra un mínimo, dice mínimo shading rate o min shading rate, es un rango mínimo de cálculo. Ok. Y también me muestra aquí que si quiero renderizar alguna máscara, yo tengo ninguna, ahorita todavía no utilizo ninguna. Pudiera utilizar alguna, la verdad es que yo quiero que salga el render completo. Esto es para simplemente renderizar alguna parte que yo tenga determinada, ¿no? Yo no quiero ahorita ponerle máscara, así que esto nada más lo voy a utilizar así por default. No me interesa abrir lo demás. Vamos a tratar de minimizarlo y usar los parámetros mínimos. Ok, esta parte es la importante. Yo tengo dos métodos de realizar el sampleo. Uno es por medio de bucket y otro es por medio de un método progresivo. Hemos estado usando progresivo, regularmente yo lo he usado en mis ejercicios que ustedes han visto, pero también he usado Bucket en algunas ocasiones. Y cuando ustedes hacen el cambio de uno a otro, lo que es esta parte
abajo de imagen filter nos cambia, un poco la ventana y nos muestra otros parámetros diferentes. Esto es porque estos controles de Pocket serán estos para este caso y estos serán para progresivo. Ok, ¿qué diferencia hay entre uno y otro? Básicamente es algoritmos que crean la creación de la imagen, ¿sí? Pero bueno, no me voy a ir a explicar todo eso, simplemente vamos a ver cómo funciona cada uno de ellos. Ok, aquí tengo el imagen sampler y esos cuatro botecitos están pintando algunas esferitas que en este caso vienen a ser representativas de píxeles. Vamos a decir que están pintando píxeles y eso es lo que va a ser el imagen sampler. Ok, antes de imagen sampler tenemos una opción que no me quiero brincar, que es el imagen filter. Muchos me preguntan que qué imagen filter debo de usar o cuál es la que yo uso. Tenemos una imagen filter sin filtro, cuando yo no uso filtro, uno que lo utilizo para video, otro que utilizo Michel Nebrali. La verdad es que yo no utilizo ninguno. Yo prefiero que mi render salga así. Este filtro lo que hace es que le da cierta finura a los bordes, ¿sí? Los trata de entrelazar píxel a píxel, una suavidad de transición y lo que es más bien a los bordes, ¿sí? Yo no quiero ponerle ese filtro porque ese filtro lo voy a usar o lo voy a hacer de mejor manera en postproducción, lo voy a controlar mejor. Y aquí yo no quiero usar ningún filtro. Entonces, por eso, en esta parte donde dice imagen filter, esto yo recomiendo que lo desactivemos. ¿Sí? Podemos usar cualquiera de estos que vienen aquí. Y lo que hacen es determinar ese borde. Cómo es que va a entrelazarse un vamos a decir, este borde con el cielo. ¿Sí? Esta parte, cómo se entrelazan. Bueno, yo voy a quitarlo y voy a obtener otro método. En este caso, pues es sin filtro. ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a ver. Yo recomiendo que no lo usen porque este filtro lo vamos a hacer mejor en postproducción. Ok, el imagen sampler. Esto es lo que hace imagen sampler. Es, nos va a rellenar el, nuestro panel, en este caso nuestro panel sería nuestro render o nuestro tamaño de render, con ciertos colores que nosotros designemos. De hecho, nosotros no lo estamos designando, los va a designar al final de cuentas la computadora. Va a decidir dónde pone cada color. Pero imaginemos que nosotros lo estamos haciendo a mano. ¿Qué sería más fácil hacer? Yo pongo aquí dos ejemplos, uno de que es el de Pikachu y este que ustedes lo distinguen es un perro. Vamos a simular que tenemos un gotero y que queremos hacer Pikachu. Es muy fácil de hacer, ¿no? Designamos el color amarillo, designamos un color negro, un color rojo, un color naranja y un color blanco. Y con esos colores hacemos a Pikachu. Fueron pocos colores, fueron 4 o 5 colores máximos los que estamos usando. En el caso del perro no, ¿verdad? Nos la dificultamos un poquito más. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes tonalidades. Ah, bueno, pues es que eso es lo que hace efectivamente el sampleo. Va a determinar el color de ese píxel para darnos la determinada forma. Eso es exactamente lo que hace el imagen sampler. Nos saca muestras de color. Ok, para hacer a Pikachu ya dijimos que necesitamos 5 colores. Para hacer el perro necesitamos, no sé, una gradación de 250 colores, 300 colores, 400, 1000 colores, 1 millón de colores, no sé. Y para determinar eso, pues necesitamos mezclarlos, ¿no? A lo mejor para obtener este color necesitamos que mezcle el negro con un poquito de amarillo, con un poquito de azul,
mezclando los colores primarios, digo, para lograr ese color. ¿Y qué tantas muestras de color necesitamos de cada uno? Ah, ok. Ese es el trabajo del motor de render. Y eso es lo que hace exactamente el Image Sampler, de determinar por medio de muestras de color qué cantidad de uno y de otro vamos a lograr. Con eso, perdón, vamos a determinar el color con el número de muestras que necesitamos para realizarlo. Quizás a lo mejor con este quede un poquito más claro. Vamos a suponer que tengo aquí en vamos a suponer que este es un render y lo que está renderizando es una esfera y solamente vemos un cuarto de esa esfera. Solamente un cuarto. Ok, si nosotros no le damos variación, si nosotros no le tenemos una variación en cuanto a rangos y nada más tenemos una subdivisión, vamos a usar una subdivisión, es decir, vamos a usar esta opción de subdivisiones, pues las gotas que vamos a usar o serán amarillas o serán negras. Si le damos un rango de subdivisión de 2, podemos hacer mezcla con estos 4 colores. Si utilizamos 4 subdivisiones, entonces ya tenemos la opción de definir un color mezclando estos 16, en este caso son 16 muestras, porque recuerden, estamos diciendo 4 subdivisiones, lo que equivale a 16 muestras de color, ¿sí? Entonces, vamos a decir que este tiene una división de 4. Este tiene de 1, este tiene de 4. Y este color se conforma de 2 gotas de amarillo, una de negro y otra de azul, una de rojo, X. Y así es como vamos a ir graduando cada una de estas hasta llegar a un color negro. Entonces, si le ponemos en lugar de 4 muestras, le ponemos 8 muestras, estas tendrán una mejor definición de color, tendrán mejor gradación de color en cuanto a grados, ¿ok? Esto es lo que hace en realidad el Image Sampler, definir las muestras en el que vamos a hacer la transición de un color a otro. ¿Sí? Se quedó comprendido ahora sí. Entonces, mientras más subdivisiones usemos, pues más definición de color, en realidad de color vamos a tener. Y esto implica que eliminemos cantidades de ruido. Con eso vamos a eliminar ruido. Ok, y decía yo que teníamos dos formas de hacerlo. Una es por medio de bucket y la otra es por medio de sistema progresivo. Ok, esto que yo les estoy mostrando se ve muy fácilmente en el sistema de bucket. En el sistema progresivo esto se va eliminando o se va limpiando poco a poco. En el caso de bucket no, en el caso de bucket me calcula el tamaño del bucket completo y nada más me lo estampa inmediato. Y en el progresivo no, se va limpiando o me va definiendo cada uno de estos píxeles poco a poco. Y se recomienda que progresivo se use con brute force. Ok, ¿qué método debemos de usar? ¿El fixed o el adaptativo? Dentro del bucket tenemos estas dos opciones para usar. Que esto ya se eliminó antes dentro de V-Ray. Existía fixed y adaptativo DMC. Se eliminó y se simplificó. Ahora solamente tenemos bucket y progresivo. Pero les digo, dentro de bucket existe estos dos. ¿Sí? Existen estos dos. Ok. ¿A qué me refiero con fixed o adaptativo? Ok. Cuando yo tengo bucket, yo puedo determinar si es fixed, es decir, fijo. Voy a ponerlo aquí, fijo, y esto será el número de subdivisiones de las que yo estaba hablando hace rato. Si yo le pongo una subdivisión, vamos a hacer una pequeña área de render. Vamos a ver aquí.
Déjenme, voy a otra escena, a otra parte de la escena para realizar un pequeño render. Quizás aquí se ve mejor. Y voy a sacar esta área. Y otra cosa, voy a usar Override para eliminar todos los materiales de mi escena. Voy a prenderlo y voy a usar un material V-Ray para toda la escena. Ese material V-Ray es un material con un gris 128. ¿Recuerdan ese gris 128 que les mencionaba en un principio? Es para hacer pruebas. Bueno, voy a hacer la prueba y voy a sacar un render que no tiene materiales. Va a ser completamente gris. En cuanto a materiales, no va a tener ninguno puesto. Simplemente por haber puesto Override Material. Ok, se está realizando el render. Y quiero que se fijen un detalle. Yo aquí le estoy poniendo que las subdivisiones sean 1. Y recuerda nuestra gráfica, que es esta, se va a realizar solamente con una subdivisión y entonces vamos a obtener un resultado como este, en donde la variación de un color a otro va a ser muy brusca, no va a tener esa difuminación, esa suavidad de un cambio de color a otro, y entonces se va a ver una escena demasiado mordida. Bueno, aquí va. Está creando un denoise. Voy a cancelar el denoise. Y voy a cambiar otra cosa. Porque recuerden que si yo utilizo Bucket, lo mejor es que yo use aquí en Global Illumination y Radiance Map. Eso lo mencioné al principio. Ok, voy a sacar otra vez ese render, pero vamos, lo voy a hacer más pequeñito. Vamos a hacerlo de este tamaño. Ok, se está haciendo esa pequeña área con una subdivisión y vamos a ver por qué una subdivisión y a qué se refiere con una subdivisión. Recordemos que solamente estamos usando una subdivisión, es decir, una sola muestra, y lo que voy a obtener va a ser algo parecido a esto. Esto se le llama fixed. Este tipo de render va a ser fixed, en el cual yo no tengo adaptación. Cuando es adaptativo, lo que va a hacer es determinar las partes donde necesitamos solamente una subdivisión, donde determinemos donde automáticamente el software va a determinar dónde se necesitan 4 y dónde se necesitan 8. Y ahorita vamos a ver esa parte, donde va a determinar el programa cada uno de estos. Ok, al parecer ya terminó. Y no terminó el render. Aquí es donde se quedó. ¿Por qué no terminó el render? Es porque yo le tengo aquí que no termine la imagen final. Ok, entonces ahora vamos a darle que sí la termine. Me están hablando por varios lados aquí en el chat. Y bueno, solamente voy a hacer caso al chat de lo que es la sesión online, ¿ok?
Esto del render se está tardando y no sé si sea también por la transmisión, pero listo, ok. Estoy sacando áreas demasiado grandes. También ese es uno de los inconvenientes cuando es en vivo, ¿no? De que los renders se tarden un poco y como que parece que esto se pausa. Ok, ¿qué pasa cuando yo saco un render así con una subdivisión? Si se fijan, yo apagué Max Subdivision y solamente puedo controlar esto. Lo que es el tamaño del bucket, es en este caso el cuadrito que vieron ustedes, ese es el bucket y ese es el tamaño que yo le designé, 12 píxeles. Y las subdivisiones son una. Entonces, se hizo solamente una subdivisión. A esto lo voy a parar porque está aplicando muchas cosas. Está aplicando el glare y está aplicando el denoise. Pero bueno, vamos a ver qué pasó aquí. Con una subdivisión me está creando este diente de sierra porque no hay transición de color. Simplemente me está determinando que esto es azul y de este lado una serie de tonalidades que son blancas o son grises en sus diferentes tonos. Y esto me crea pues cierto ruido. Vamos a verlo así como es, sin el de noise, porque esto es cuando ya le aplicamos de noise. Entonces, cuando es así, solamente me está generando ruido porque no me crea una transición, me está creando un color fijo en el cual pues solamente es ese color y no me está haciendo esa transición. Aquí debía existir alguna transición para que no se viera este ruido. Vean ustedes, por ejemplo, aquí la planta esta. Parece videojuego de los años 90, ¿no? En donde no hay transición, simplemente o me está determinando que es o es azul o es algún tono gris, o blancos, grises, pero no hay transición en sí suave para llegar a un color definido. Igual pasa acá, o es este gris o es este otro. Y de hecho ni lo calcula bien porque como no hay esa suavidad, no hay esa transición, entonces me lo pone con cierto ruido. ¿Qué pasa si yo le pongo que sean dos subdivisiones? Vamos a ponerle dos subdivisiones. Vamos a sacar un render de esta área ahora. Y dejen desactivo por lo pronto el de noise. Voy a desactivar de noiser. De hecho lo voy a borrar mejor. Ahorita me está interrumpiendo. Y también lo que es el glare lo voy a apagar. Bloom y glare no me hacen falta ahorita para esta explicación. Así que yo recomiendo si van a hacer pruebas, lo hagan también igual, apaguen estas dos. Que de hecho se batalla mucho, ¿no? No sé si ustedes han batallado con él en cuanto a la pesadez del render. Entonces, yo recomiendo que esto, si se lo van a poner, hagan una prueba primero y ya después lo apaguen durante todo el proceso de creación, hasta el final, hasta el último, hasta que vayan a sacar su render final. Entonces lo prenden y juegan con él porque es muy pesado el manejarlo. Y ya verán que a lo mejor en postproducción podemos hacer algo mucho mejor a lo mejor. Vean ustedes cómo pesa, ¿no? Yo batallo mucho con esto. Trato de no usarlo. Ok, ahí está. Voy a sacar ahora, decía, dos subdivisiones, solamente esta área. Ok, ya se está haciendo. Y vamos a ver si existe esa variación de dos colores. Bueno, una transición. Listo. Sí, ya tenemos la combinación. Vean que aquí ya se combinan ciertos colores.
pero y el ruido se eliminó un poquito y no es perfecto, pues con una subdivisión, vamos a ver aquí, no fue suficiente. Cuando le pusimos esta gradación, está utilizando cuatro muestras de color, es decir, cuatro gotitas, para lograr un cuadrito de estos. A lo mejor está utilizando muchas de azul o muchas de rojo. Bueno, en este caso serían dos o tres, determinando pues el color que va a usar para lograr esta transición. Vamos a ponerle 3 y ahora va a ser una gradación un poquito mejor. Pero ¿qué pasa que cuando yo utilizo eh, el modo fixed, es decir, el modo fixed es este, en donde yo apago las subdivisiones máximas? Pudiera decir, ah, es que es más rápido. No, la verdad es que eso no lo está determinando este número de subdivisiones. Lo que va a hacerlo más rápido es mientras yo tenga menos subdivisiones aquí. Ok, ya terminó y se ve mucho mejor. Eliminó gran parte de ruido sin necesidad del denoiser, ¿verdad? Ya dejemos de lado un poquito el denoiser. Vamos a ver que eliminó más ruido. La transición creo que fue mejor. Aquí está creando ya una mejor transición, más suavidad. De hecho aquí ya no se nota tanto estos puntos que eran grises, ya los difuminó un poquito. Vean ustedes aquí que todavía se nota pues ciertos detalles que no están bien todavía. Esto debe ser más suavizado para que no se vea ese diente de sierra. Ok, pero ya vimos que nosotros si mejoramos esto, va creando más subdivisiones. Ok, ahora si nosotros prendemos este, ¿qué pasa? Ya tenemos un máximo de 24 y un mínimo de 3. Es decir, que ahora puede llegar hasta 24 subdivisiones, pero nunca va a poder bajar de 3. Vamos a ponerle mejor 1 para que sí llegue hasta 1. Pero también queremos que en ciertos lugares llegue a 24. Donde requiera 24, que los tenga. ¿A qué se refiere esto? Pues 24 subdivisiones, imagínense ustedes qué cantidad de colores va a sacar. Una suavidad perfecta, ¿no? Para esto vamos a hacer uso de un render element. Aquí vamos a render elements y vamos a agregar uno que se llama sampler rate. Bitrate sampler rate. ¿Dónde está? Creo que está por acá. Ok, es este. Lo colocamos y ahora vamos a poder ver cómo funciona las mínimas subdivisiones y las máximas subdivisiones. Para esto voy a sacar un poquito más de área, vamos a ver este pedacito y voy a renderizar. No, vamos a renderizar completo. Ahora sí estamos utilizando un rango mínimo y un rango máximo. Mi rango mínimo va a ser una subdivisión y mi rango máximo 24. Y el sampler rate lo que va a hacer es que nos va a decir dónde se está usando uno, dónde se están utilizando las 24. ¿Y dónde lo vamos a ver aquí? Bueno, vamos a verlo aquí como sampler rate. Y ahí nos está diciendo en color azul dónde se están utilizando las mínimas subdivisiones, es decir, una subdivisión. Y luego cambia a este tono, que es un tono entre azul, y va cambiando un poquito a un azul más claro. Y aquí en los bordes se está utilizando un verde. Y aquí se está empezando a teñir de rojo. Algunas partes son naranjas. Pero bueno, dentro de la gradación de colores, mientras más me vaya a los rojos, me estoy yendo más a usar 24 subdivisiones. Aquí, por lo que veo, solamente quizás este punto llegó a veintitantas subdivisiones. No llegó a usar 24. ¿Sí? Solamente utilizó una subdivisión aquí. Aquí quizás utilizó unas 6 subdivisiones para lograr una transición.
Aquí quizás utilizó unas 3 subdivisiones, no sé, pero es más que una. Donde veamos azul completamente, utilizó una subdivisión y con eso logró la coloración que esperábamos. Ok, vamos a ver el render cómo quedó. Vean ustedes que la transición fue mucho mejor. Ya no se nota ese diente de sierra. Si nos acercamos, claro que se va a notar. Y de hecho, tiene cierto ruido todavía aquí. Pero ya eso lo puede eliminar fácilmente Denoiser. El Denoise lo puede eliminar. Entonces, bueno, ya no nos vamos a preocupar por eso. Pero tenemos un control aquí. Suponiendo que no usemos Denoiser. Cuando todavía no existía Denoiser, lo único que hacíamos era controlar el sampler para eliminar el ruido. Entonces vamos a tratar de eliminarlo de igual manera. Si yo este noise threshold o noise threshold lo pongo en punto 1, le estoy diciendo que las mínimas subdivisiones serán a las que en este caso manden. Pero si este número lo hago más pequeño, vamos a decir .03, me estoy yendo hacia los 24. Vamos a ver si eso es cierto. Claro que si yo me voy a un número menor aquí, me estoy yendo a 24 subdivisiones, por lo tanto estoy eliminando mucho ruido. Pero hay que tener en cuenta que también estamos aumentando el tiempo de render. Veamos, está renderizando. El ruido al parecer se eliminó por completo. Pero vamos a ver qué pasa con el sample rate. Llegamos a una parte en donde ahora sí llegamos a los 24 subdivisiones. Es decir, ahora sí estamos llegando a ese punto límite de 24. Y ya vimos que con 24 a lo mejor sí se eliminó todo el ruido que necesitábamos. ¿Sí? Pudiera ser que aquí quede tantito ruido. Sí, se alcanza a notar, pero muy, muy leve. Así que ya no cuenta, y en realidad a esta distancia ya no se alcanza a ver esa cantidad de ruido. Y con esto fue suficiente. Hay veces que queríamos aumentar este número. Lo puedo aumentar hasta 50 y no va a haber problema. ¿Por qué? Porque este es un límite nada más. ¿Sí? Yo le digo que se vaya hasta 50 si quiere, si es necesario. Pero si no es necesario no va a llegar. Vamos a ver. Si se pone alguna parte roja, quiere decir que sí llegó a los 50. Si no se pone ninguna parte roja, quiere decir que no llegó a esos 50. Vamos a ver qué sucede. Ahora, el tiempo de render posiblemente aumente, va a aumentar algunos segundos en este espacio. Vean que cambió, lo rojo lo está eliminando, porque ya no llegó a 50. Sí, se quedó, en realidad 50 fue demasiado, vaya, 50 subdivisiones fue demasiado para el trabajo que estaba realizando. Ya no fue necesario llegar a 50. Lo limpió, esta escena la limpió simplemente con llegar quizás a 30 subdivisiones, a 35. ¿No? Esto se ve muy amarillo, quiere decir que a lo mejor hasta con 35 lo hubiera limpiado por completo. Entonces no fue necesario haberle puesto 50, con eso lo limpió. Ok, esta prueba de 50 subdivisiones quizá la debemos de hacer en algún lugar más crítico, en donde exista más ruido. ¿Cómo vamos a saber dónde existe más ruido? Bueno, vamos a cambiar el tamaño del render y necesitaríamos realizar todo el render completo. Y nos va a decir dónde hay más ruido, simplemente con el área que se ponga más, más roja. En este caso vamos a tratar de llegar al área más roja. No se va a notar, quizás vamos a llegar a un amarillo o un naranja, a lo mucho que lleguemos.
Y ahí podremos hacer la prueba más, pues, más contundente, ¿no? Más crítica. Otra cosa, el tiempo de render pues va a depender también de la velocidad de su procesador. En este caso, V-Ray utiliza el procesador para hacer el render. Por eso es con sesgo o biased o on bias, perdón, bias, como le dicen muchos. Por eso es que es importante saber qué computadora vamos a usar para determinados trabajos. En este caso, si vamos a usar V-Ray, el procesador es el importante. Si vamos a usar V-Ray RT, podemos usarlo ahora híbrido. Ya hay la posibilidad de usarlo con procesador y con tarjeta de video. Esta parte de sampleo es yo creo que la que más les interesa a ustedes porque con esta es con la que van a eliminar ese ruido. Vean ustedes que no obtenemos nada de ruido, absolutamente nada con esa configuración, pero a lo mejor no es la óptima. Es aquí donde debemos de equilibrar lo que estamos haciendo. Vean ustedes, por ejemplo, zonas críticas, ya se vio aquí. Aquí hay una zona crítica. Aquí poquito. Vamos a ver si por acá hay. Utilizo esta herramienta para ir determinando con el puntero dónde renderizar. Es a veces interesante o entretenido estar viendo esto, ¿no? Estar renderizando. Ok, chequen si ustedes que utilicé una zona crítica para ir viendo y haciendo pruebas. Quiere decir que si esta prueba sale así, pues lo demás va a salir todavía más rápido. Es decir, me refiero, si esta zona sale limpia de color rojo, pues lo demás también. Vamos a ver dónde hay posibilidades de que exista ese color rojo. Aquí hay una posibilidad, aquí está un punto crítico, aquí está otro punto crítico, que si aquí ya no salió, ya no sale en todo el render. Ahora, hay que tener claro que ninguna escena es igual a otra, entonces esa configuración que veíamos aquí, bueno, vamos a esperar a que termine. Y quiero que chequen que se tarda más en esas zonas críticas. El bucket se tarda más en calcular esas partes que las partes donde no hay necesidad de tanto cálculo. En estas zonas azules no hay mucho cálculo, en estas ya trabaja un poquito más el procesador, en las amarillas pues ya trabaja todavía más. Quizás llegue, yo les comentaba, tengo 50 como límite, quizás aquí llegue a 30, aquí quizás llegue a 40. Y eso lo estoy determinando yo en una graduación más o menos, imaginándome esa escala de colores, ¿no? Listo, terminó el render y efectivamente esta sería una zona crítica. Esta también, aquí también. Entonces, si aquí ya no saqué el color, el rojo, en ninguna parte va a salir ya ese color rojo. Vamos a ver el render y ven ustedes que salió limpiecito. Ni siquiera necesita de noise. Pero bueno, hay veces que no tenemos el tiempo y la herramienta de noise es lo que hace, ahorrarnos tiempo de render. Y entonces esto ya no los tenemos que subir tanto. ¿Sí? Vamos a ver si lo bajaba otra vez. Si lo bajo a 20 como límite y recordemos dónde están nuestros límites. Vamos a ver. Ok, voy a renderizar esta parte. Y ahora sí voy a tener esa parte muy, muy roja. ¿Por qué? Porque toda esta zona es crítica.
Es aquí donde debemos de empezar a balancear. Ok, ahora vamos a entender exactamente qué es lo que pasa. Sí, la cámara, viéndolo aquí, explicando un poquito esta imagen, este sería nuestro render. Sí, este sería nuestro render, este cuadro. Y estos son los casilleros que se tienen que rellenar con cierto color. ¿Cómo sabe el tamaño de render qué es lo que se va a rellenar con determinado color? Bueno, por disparos de la cámara. La cámara en realidad es la que hace el disparo de luz y estas traspasan lo que es ese plano o nuestro render y le dirán de qué color se va a teñir. Esto es lo que pasa, ¿sí? Por ejemplo, me está señalando aquí la sombra. Bueno, la sombra será dibujada en estos recuadros y con un determinado color, ¿sí? Esto es lo que en realidad pasa. El emisor de luz simplemente va a iluminar la escena, pero a la hora de convertirlo en imagen, esto es lo que va a pasar, ¿sí? A eso se le llama ray tracing. Vamos a mover esto un poquito para acá. Ok. Luego tenemos aquí el sample rate, que era lo que estábamos viendo ahorita, en donde lo azul significa que es el valor más bajo de las muestras primarias de anti-alias. El AA, cuando ustedes lo vean, significa anti-aliasing. Y bueno, estamos diciendo que es la parte donde trabaja menos. Luego, el color verde es donde se trabajó medianamente, donde no fue tanto, no se exigió tanto, pero ya hubo más cálculo. Luego, el color rojo significa donde trabajó más la máquina. Entonces, un buen sampleo será ese donde tengamos a lo mejor ciertos límites, cierto número de límites, ciertas partes rojas donde se llegó a ese límite. Si tenemos todo verde, quiere decir que a lo mejor está sobrepasado el número de muestras que le estamos poniendo, o el número de subdivisiones en este caso. Entonces, ese es el método adaptativo. En realidad, estamos haciendo que se adapte a donde requiere más trabajo. Y por lo regular, lo que son las reflexiones, los bordes, lo que son, ¿cómo se le llama? Translucencias, la otra que les quería decir. Reflexiones y translucencias es donde vamos a tener este tipo de trabajo, donde va a haber más transición de color, es donde más se va a trabajar. Entonces espero que haya entendido lo que es el sampleo y tenemos algunos ejercicios. Bueno, voy a mostrarles un video. Eh, es que me realizan el trabajo con un solo paso. Y pudiera ser que sí, o sea, eso es mucho de lo que se está trabajando ahora, ¿no? En los nuevos engines que se trabajan con tarjeta de video porque son más rápidos, la arquitectura con la que está hecho, pues es otro método de trabajo. Y de hecho, una tarjeta de video tiene muchos procesadores, le llaman CUDAs, que ahora bueno, trabajan al mismo tiempo y me generan algo así. Vean. Y eso es lo que hicimos, ¿no? Rellenar cada cuadrito con un determinado color. Eso es lo que hacemos a la hora de hacer un render. Yo creo que más claro no puede ser, ¿no? ¿Alguna duda? Ok, hay veces que no sabemos controlar esto y de eso se trata. Yo les recomiendo que utilicen mucho el sampler o el render element de sampleo para ir verificando su escena. ¿Sí? Con esto ustedes van a saber dónde se requiere más samples, o sea, más muestras y dónde no se requieren. Y siempre llegar a un límite y ese límite tratar de que
Sí llegué a ese punto rojo, pero en la menor manera, en el menor grado posible. Vamos a tratar de lograr algo parecido quizás a esto que se ve aquí en medio. Hay veces que podemos lograr algo así en el menor tiempo posible. Ustedes van a hacer ese cálculo de acuerdo a su calidad que obtengan. O sea, tienen que verificar la calidad que obtengan con el tiempo de render. Entonces, por eso yo no les puedo decir, utilicen 24 subdivisiones siempre, utilicen .003 en el noise threshold, porque pues eso sería contarles una mentira. La verdad es que no hay una configuración. Yo les mencioné al principio una configuración de entrada, pero no una configuración de salida. Al final de cuentas eso lo van a tener que usar, lo van a tener que hacer ustedes. Miren, aquí está. Esto quiere decir que no está balanceado esta parte. Vamos a ponerle quizás 35 y a lo mejor con eso ya obtengo un balance en cuanto a calidad-tiempo. ¿Sí? Entonces, esta cantidad que ustedes vean como calidad máxima y este número son las que van a determinar esa cantidad de ruido y esa cantidad de tiempo que se van a tardar en hacerlo. Esto es en realidad el noise threshold. ¿Alguna duda? Ok. Yo creo que hasta aquí vamos a ver lo que es el Image Sampler. Y ahora vamos a ver una de las configuraciones que también se tiene bastante dudas sobre eso, que es el gamma que debemos de usar para nuestro trabajo. Ok, no, aquí estas partes que yo le estoy diciendo no son reglas, ok. La verdad es que cada quien juega de acuerdo a como le venga en gana, no, y como sea su flujo de trabajo. Porque quizás a lo mejor yo trabajo nada más hasta aquí y yo no quiero hacer postproducción y a lo mejor de aquí saco mis renders en JPG y se acabó. Pero ¿qué tal si yo quiero seguir con postproducción más avanzada? Bueno, eso ya lo van a determinar cada quien y cada uno de ustedes. Por ejemplo, eh, si yo ya entendí esto de Image Sampler hasta aquí, y esto es lo único que le quiero mover adelante. Pero es importante que sepamos también qué es lo que hace el color mapping. En este caso me voy a brincar hasta acá. Fíjense bien que me brinqué desde Global DMC, me brinqué Environment y me voy a ir hasta lo que es el color mapping. Ok, Global DMC tiene que ver mucho con el Image Sampler y con Global Illumination. Es como esta parte es la que une lo que es el sampleo y lo que es el GI. Pero me lo voy a brincar un poco. Nada más aquí, antes de seguir, yo lo que voy a usar es esto así, esta configuración así. Voy a desactivar las subdivisiones locales y voy a quitar el seguro del noise pattern. ¿Sí? Esto del noise pattern es para que me salga un noise con cierto patrón siempre igual en el caso de hacer una animación, lo cual ahorita pues no me interesa, entonces pues lo desactivo, no tiene caso. Ok, aquí en Global DMC yo puedo hacer unas ciertas configuraciones de acuerdo a cómo vaya a sacar mi render. Ok, voy a hacer un pequeño ejemplo. Aquí yo creo que en estas partes. Ok, y vamos a ver lo que es color mapping. Ok, aquí en color mapping vamos a visualizarlo completo. No se trata más que manejar espacios de color. Y no son en realidad espacios de color, sino más bien las intensidades del espacio de color. Por ejemplo, eh, nosotros podemos manejar tres, estos tres que son los principales. Para mí son los principales porque son los que yo uso. Sin embargo, hay más opciones de usar. Pero me ha gustado cómo se trabaja con estos tres.
Y no quiere decir que uno sea el bueno. En realidad los tres son muy buenos. Por ejemplo, si yo voy a trabajar y voy a sacar mis archivos en formato EXR, lo que me conviene usar será linear múltiple. ¿Por qué? Porque este espacio de color que me sale en el render, ¿se acuerdan que yo les decía? Hay veces que los renders se queman, pero no importa. Sí, si un render se quema, se estará viendo esa parte demasiado blanca y no me va a importar porque yo voy a guardar mi archivo en EXR y en postproducción esa imagen sobreexpuesta la voy a bajar, le voy a bajar esa intensidad y ya no me importa porque sí voy a poder ver ese color que tenía que se está quemando y voy a poder equilibrarlo en postproducción. Pero esto solamente si yo voy a guardar mi archivo en formato EXR o en formato HDRI. Si lo que voy a hacer es trabajar en formato JPG, entonces me conviene manejar estos otros dos, que tienen una compresión, es decir, que me están comprimiendo todo esto. Esto lo mueven hasta acá, en donde el color máximo va a ser blanco nada más, y donde el color negro pues va a ser este nada más, ¿sí? Hasta aquí. Hagan de cuenta que esta línea la comprimo y me forma esta, que es Reinhardt, en donde tengo un máximo, tengo un mínimo, pero ninguno se va a llegar a sobreexponer. Y aquí yo lo nombro esta parte sobreexpuesta porque el ojo no lo ve. Y esto solamente lo vamos a poder sacar con linear múltiple. Es decir, que vamos a comprimir esas intensidades en Reinhardt. ¿Ok? Y por eso es que se ve así. Vaya, vamos a seguir avanzando. Y yo tengo esa configuración que es la que me va a sacar un gamma, vamos a decir, correcto cuando yo guardo en JPG. Si nosotros vamos a trabajar en JPG, podemos utilizar esto. Si vamos a utilizar archivos EXR, esto ya no importa. Y vamos a decir JPG y PNG, todo ese tipo de archivos que no son a 32 bits, porque JPG es un archivo a 8 bits, va a poder ser usado de esta manera, en donde el gamma, recuerdan que nosotros usamos un gamma determinado al principio, en donde prendíamos gamma y poníamos 2.2, donde prendíamos el afectar el selector de colores, el editor de materiales. Bueno, entonces aquí en Color Mapping lo que vamos a hacer es que no vamos a aplicar el gamma ya está aplicado desde acá, y nada más vamos a prender el afectar el fondo o afectar background. Vamos a colocar un Reinhardt, en este caso a mí me gusta Reinhardt, si voy a utilizar imágenes JPG, un Reinhardt. Y luego le pongo un valor .5. ¿Por qué un valor .5? Ah, bueno, pues porque el valor .5 es este. Es la mitad exactamente que entre ahí, entre el linear múltiple y el exponencial. Por eso es que lo pongo aquí en medio. Porque el .5 sería la mitad entre este y este y este. O sea, entre los tres, el .5 es el punto medio. Y entonces no, ni se está sobreexponiendo, ni tampoco se está yendo a los colores más oscuros. Es un color neutro. Por eso es que pongo .5. Si pusiera Reinhardt 1, pues estaría en el punto bajo de linear múltiple. Este sería el 1, el punto bajo de linear múltiple. Si pusiera 0, estaría yéndome al punto 1 del exponencial. ¿Sí? Entonces, Reinhardt sería el punto medio de estos dos, y más si lo pongo en punto 5. Entonces, por eso es que tengo punto 5, no aplicar gamma. El sRGB o el estándar RGB es el espacio de color. Ahora sí estamos hablando de espacio de color dentro del V-Ray Frame Buffer, el cual lo tengo activado. S significa estándar RGB. Entonces, este es el espacio de color que estamos usando. Y a la hora de guardar mi render, me va a salir así. Si se fijan, sí hay una cierta variación, pero es muy, muy leve. Sí, sí existe esa pequeña variación, puesto que 3D Max y V-Ray tienen un espacio de color de representarlo a la hora de nuestra pantalla, diferente a lo que presenta el explorador de Windows o lo que presenta Photoshop.
Todos ellos tienen un espacio de color y lo representan a como ellos lo tienen configurado. Entonces, sí hay que tener eso en cuenta. Ahora, eh, yo les pongo aquí que el sistema del gamma, antes venía aquí un botón donde yo podía determinar esto. Los quitaron esos botones porque ahora por default aparece el gamma activado a 2.2. Quiere decir que ya está activado esto así. ¿Sí? Esto ya está activado. Pero si no estuviera, ustedes van a tener que poner esto, file out gamma 2.2 en esta parte. Vamos a irnos a 3D Max. Y aquí ustedes tendrían que teclear esto. File out gamma igual a 2.2. Enter. ¿Sí? Y ya se queda el gamma activado. Esa parte es la que ustedes tienen que poner ahí. Vamos a ponerlo otra vez. Ok, vamos a ver otra configuración. Esta es si yo tengo aplicado el gamma. Este es aplicarle otro 2.2, un gamma 2.2 a nuestra escena. Y entonces este va a ser el resultado final. Para esto, para obtener este resultado, si yo prendo aquí este color gamma, tengo que desactivar el estándar RGB. El Pilot gamma será igual. Todo esto se queda igual. Si se fijan, todo esto se queda igual. Y lo único que cambia será Color Mapping and Gamma y el estándar RGB para obtener algo así. En donde lo vuelvo a mencionar, sí hay cierta variación, pero es muy leve. ¿Sí? Ok. Ok. Y luego nos pasamos a otra configuración en donde quitamos esto. Pero el file out gamma lo ponemos en uno, un gamma lineal. El file out gamma es determinar que nuestro programa, nuestro sistema de 3D Max con V-Ray funcione linealmente, pero nuestro resultado no va a ser igual cuando lo veamos aquí y cuando lo guardemos. Cuando lo guardemos siempre se va a ver más oscuro. No sé si eso les haya pasado. Bueno, sí pasa regularmente al principio, cuando todavía no comprendemos esto. Y me refiero a esta parte, ¿no? En donde si no comprendemos que lo que estamos haciendo es guardar archivos con diferente gama, eh, pues no vamos a saber qué es lo que estamos guardando en realidad. Voy a ponerles este pequeño video en donde vamos a ver a qué me refería yo con archivos JPG y archivos de 32 bits como XR y HDRI, en donde los 32 bits que tenemos nos van a determinar, aunque subamos y bajamos el color, no se va a perder esa información y van a determinar los colores que hay escondidos dentro de esa quemadura de color. Por ejemplo, aquí me está mostrando el color original de la esfera que está emitiendo luz. Entonces, cuando yo haga postproducción, voy a ver estos colores, ¿sí? Y cuando yo haga lo mismo y le baje el mismo color a un JPG que no tiene esa profundidad de color porque nada más tiene 8 bits por canal, solamente lo hará gris, un gris más oscuro, y no me mostrará el color real de los objetos. Por eso les decía, no, si vamos a trabajar en XR, pues eso que acabamos de ver no importa. Si vamos a trabajar en JPG, entonces sí nos debe de importar el manejar el gamma correctamente. ¿Sí? Ok. ¿Qué es el gamma? ¿O por qué se utiliza un gamma diferente? ¿Y qué significa ese 2.2? Bueno, el gamma 2.2 es esa variación que hay algorítmicamente de una línea recta, que en este caso sería el gamma lineal. Gamma lineal se refiere a esta línea recta que aparece aquí, en donde la transición de un color, vamos a decir, de negro a blanco,
es variable uniformemente, va variando, va subiendo gradualmente y va llegando a un blanco. Y la transición fue gradual linealmente. Es decir, que no hubo sesgos. Es decir, que siempre fue igual. Fue subiendo poco a poco. Hagan de cuenta que esto fue una escalera y no tuvo dificultad para subir. En todo el trayecto fue el mismo esfuerzo el que se hizo. Fue lineal. Si le aplicamos un gamma 2.2, obtenemos este tipo de subida. Si vamos a subir otra vez al mismo color blanco, si estamos aquí y este es color negro, pues va a ir subiendo poco a poco. En este caso va a ir subiendo muy rápido y luego aquí se va a ir yendo más lento. Quiere decir que en este punto, vamos a decir, este punto tiene un cierto color gris. Y si le aplicamos el gamma 2.2 ya no va a ser tan gris, va a ser más blanco. ¿Sí? En realidad este va a ser un color más blanco. Y si le aplicamos un gamma que es a la mitad, es decir, un 0.452, estamos obteniendo este color. Si aquí vamos a decir que este es un gris 128 o punto 5, el color real va a ser este. Ok, ¿por qué? Porque cuando nosotros tomamos una fotografía en el mundo real, a la hora de que lo pasemos a una pantalla, este va a perder coloración. Entonces le debemos de aplicar una corrección de gama. Sin corrección de gama, esto es lo que pasa. Yo tomo la fotografía y en teoría esto es lo que pasaría a la hora de que yo lo pase al monitor. Y se refiere a los monitores antiguos, a los CRT, en donde lo que veíamos no era real. Si yo veía esto en el mundo real, en el monitor no se iba a ver igual, perdía esa gama, se pierde una cierta cantidad de color y es esta. Cuando yo lo veo aquí en la pantalla, no lo veo recto, esta cantidad de color no lo veo recto, lo veo así. Entonces, para contrarrestar esto, le aplicamos un gamma inverso, sumándole, ¿sí? Lo decoloramos un poquito, es decir, aumentamos lo que es la brillantez para poder lograr verlo de manera correcta en el monitor. ¿Sí? Creo que quedó comprendido eso del gamma. ¿Por qué estamos usando gamma 2.2? Bueno, hay ciertos archivos que a la hora que los metemos dentro de Trimax ya tienen esa gama corregido. Entonces ya no es necesario corregirlo nosotros. ¿Cuáles son algunos de esos materiales que tienen ese gamma corregido? Pues los que son PNG. Ok, vamos a verlo de nuevo y analícelo un poquito. ¿Sí? Sin corrección de gama, corregimos gama y listo. Entonces espero que hasta aquí haya quedado entendido esa parte del gamma. Y yo creo que hasta aquí vamos a dejar la sesión, ya es la 1 de la tarde, y vamos a hacer otra segunda sesión para ver la segunda parte de la configuración de V-Ray, que claro que es extensa, ¿verdad? Pero es muy importante saber. Hasta aquí voy a pausar la grabación y espero verlos en la próxima sesión. Sin embargo, no voy a cortar ahorita la sesión. Ok. Entonces, a la hora de que nosotros vayamos a guardar alguno de estos archivos ya para finalizar, podemos guardar en formato JPG este render y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Escogemos el formato JPG, damos un nombre, lo voy a guardar aquí en el escritorio y a la hora de guardar el gamma lo vamos a dejar así, tal cual como está en automático, puesto que ya el gamma lo determinamos acá abajo. Entonces vamos a darle guardar y vamos a fijarnos que en este detalle, ¿no? La calidad tendrá que ser al 100%, el tamaño del archivo
lo más grande que puedan, o sea, aquí que no nos importa el tamaño, ¿sí? Y luego el smoothing vamos a dejarlo en normal, porque este si lo ponemos hasta acá al máximo, la imagen se va a ver difusa, se va a ver muy difuminada. Entonces vamos a dejarlo normal y vamos a darle OK. Y listo, ya con eso obtenemos un render lo más aproximado a lo que nosotros habíamos visto en nuestro V-Ray Frame Buffer. Sí, esto será ya nuestro render terminado. A menos de que lo queramos, como les digo, lo queramos en otro formato. Bueno, entonces ya eso no va a importar. Por ejemplo, en formato EXR, si nosotros lo guardamos en un formato EXR, en este caso este, para empezar hay que tener un programa que lo pueda abrir. Dice aquí que está a 32 bits. Ya no me menciona nada sobre el gamma va a ser automático. Y como tiene un gamma ya corregido, ¿dónde está? Aquí está. Solamente en Photoshop lo podré abrir. Ya Photoshop, la nueva versión de Photoshop, ya puede abrir y hacer modificaciones a estos archivos. Pero por lo regular, pues un archivo XR se trabajará en, en After Effects. Aquí voy a ponerle transparencia, ¿ok? ¿Qué pasa con la transparencia? Bueno, pues que obtenemos este tipo de render, ¿no? En formato XR obtenemos un render sin cielo. Eso es lo que pasa. Y a lo mejor esto lo vamos a trabajar no en Photoshop, sino en After Effects o en Nuke o algún otro software más avanzado. Esto sería lo más sencillo, en donde vamos a ver algo de Photoshop. Entonces por eso, bueno, ahorita por lo pronto para estos ejercicios pues vamos a guardar en formato PNG o JPG. Y si ya no tienen alguna duda, pues entonces sí nos vamos. ¿Qué les parece? ¿Qué les pareció? Ok, muy bien. Como les digo, aquí podemos hacer este tipo de modificaciones. Si bien los archivos EXR no podemos modificarlos todos, porque no puedo hacerle ajustes de todos. Si se fijan, algunas cosas están desactivadas. Pues las más básicas sí se pueden hacer. ¿Sí? Entonces, bueno, yo les recomiendo guardar en JPG ahorita por lo pronto. Y ya después veremos cómo se usan los formatos XR cuando ya veamos el final de lo que es esta parte, ¿ok? Entonces yo espero que ya sus próximos renders salgan con toda la calidad y sin nada de ruido. Lo que pasa es que cuando usamos eh, denoise, pues es para evitarnos tanto tiempo de render, ¿no? Eso es lo que hace finalmente denoise. Que ahora con denoise nos evitamos tanto tiempo de renderizado con estas dos, pero nos salen a veces ciertos artefactos medio raros, entonces hay que ser muy cuidadosos cuando usen denoiser, no abusar de él y tratar de regularlo todo desde aquí al principio. Ya después, si necesitan denoise, entonces sí aplíquenlo y le agregan el denoise. Sí, aquí vamos a agregarle denoise. En realidad esta escena no lo necesita, pero cuando tiene materiales es donde se ven más ese tipo de detalles de ruido. Entonces a lo mejor ahorita sí en grises pues no se nota mucho,
Nada más que lo quise hacer así en grises para que mi render no se tardara tanto. ¿Sí? Y usar mucho este que se llama Bitrate Sample Rate. Se lo recomiendo bastante que lo usen. Esto sería para estar monitoreando nuestra cantidad de, de subdivisiones máximas y subdivisiones mínimas. Y este es el que lo balancea, ¿ok? Así de simple. Estos son mis límites y con este balanceo si me voy hacia los unos o si me voy a los 35, bueno, a los máximos. Así de simple es el uso de lo que es el sampleo. Y el sampleo, recuerden que pues es esto, ¿no? El número de muestras que voy a utilizar para crear un color. ¿Sí? Y mientras más muestras utilice, pues más preciso va a ser ese color. No quiere decir a lo mejor que utilice aquí las 64, a lo mejor sí las utiliza, pero no sé, 8 van a ser de un color, 16 de otro y 16 de otro. Y así me forma un color. Recuerden teoría del color, si ustedes quieren combinar si quieren hacer un color verde, pues qué colores van a utilizar, ¿no? Pues que aquí voy a utilizar amarillo y voy a utilizar azul. Y con eso obtengo un tono de verde. Pero si quiero un tono turquesa, pues debo de saber qué tanto de amarillo, qué tanto de azul. Imaginando que tienen un gotero, ustedes van a terminar qué tanta cantidad de azul y qué tanta cantidad de amarillo. Bueno, pues eso mismo es Image Sampler, así de simple. Por eso lo representé así en gotitas. Yo creo que era lo más fácil y lo más representativo. Eso es nada más para que se imaginen cómo trabaja V-Ray. Entonces, ninguna duda.